Bueno, un gran saludo a toda la gente que nos está viendo, que por supuesto tienen un gran interés y o sienten una gran pasión por la literatura, especialmente la literatura peruana, incaica, quechua. Nosotros somos un grupo de estudiantes de literatura y lingüística de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de San Agustín, de Arequipa. Y bueno, este trabajo está enmarcado dentro del conjunto de proyectos de responsabilidad social universitaria agustinos de nuestra casa de estudios. Y bueno, estamos aquí con el propósito de difundir la literatura oral quechua y por ello, a continuación vamos a hacer una breve introducción de los aspectos más resaltantes de la literatura quechua, que va a estar a cargo de Fernando José Quispe Flores, y luego yo seguiré exponiendo o resolviendo algunas preguntas que publicamos anteriormente en Facebook, unas trivias sobre literatura quechua o oratura quechua, y finalizaremos puntualizando en dos obras muy importantes. La primera es Ollantay, que es una resaltante obra que ha dejado la cultura quechua. Y finalizaremos con los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, que a pesar de ser una obra colonial, refleja el mundo andino. Entonces le cedo la palabra a Fernando José Quispe Flores para que nos comente sobre estos aspectos resaltantes de la oratura quechua o literatura oral quechua. Ante todo, un saludo a toda la audiencia, a todos los que nos están viendo. Yo me voy a encargar de algunos conceptos bastante importantes de esta época, ¿no? De esta época en la literatura quechua o incaica. Es de gran importancia el saber que la literatura quechua o la lírica quechua, que fue la que se desarrolló en gran abundancia y de manera más próspera, se inició junto con se desarrolla junto con la música. Al comienzo estos poemas eran tan solo un acompañamiento para la música, pero posteriormente la lírica va adquiriendo su propia independencia. Es así que en el Perú se dan diferentes manifestaciones literarias. Bueno, como ya lo mencioné, la más resaltante fue la lírica. En su forma poética se separaba en dos. Primero tenemos el ailli, que era un canto de triunfo. No solo el triunfo en las guerras, sino también cuando las tierras daban un gran fruto, un fruto bastante provechoso, y entre otros. Y también tenemos el jarawi. El jarawi fue de temas más confidenciales e íntimos, y su principal característica era que eran amorosos, eran para denotar el amor, el cariño hacia no solo hacia las personas, sino también hacia las distintas manifestaciones de los dioses, ¿no? Como puede ser la tierra, al ganado y entre otros. En esta sección me voy a ocupar un poco más de los jarawis, ¿no? La persona encargada de cantarlos y de expandirlos fueron los arabicus. Pero ¿cómo lo difundían? Lo difundían de manera oral, porque esta era la única manera de conservar aquella belleza lírica, ¿no? El jarawi tiene distintas formas de expresarse, ¿no? Existen jarawis diversos. Entre ellos tenemos el lurpi, que en quechua significa palomita, y este era un canto a la amada, al ser querido. Generalmente eran nostálgicos. Tenemos el ayataki,
proviene del aya, que significa difunto, y representaba o se cantaban al dolor y a la muerte. Generalmente se daban en días en los que abundaban la pena por dichos sucesos de muerte, de todo eso. Tenemos otro, el Cacharpari. Esta era una canción de despedida. El Aimoray era un canto a la tierra. Ahora, entre las características más resaltantes de la literatura incaica u oratura quechua, tenemos que eran anónimas, no se conocía el autor de estas composiciones. Ahora, era oral, no existía la escritura para esta época. Era agrarista colectiva, ya que el principal motor económico era la agricultura. Entonces, gran cantidad de los poemas fueron dirigidos hacia la agricultura. Musicalidad y danza. Como ya se mencionó hace unos momentos, los poemas eran recitados o eran cantados junto con música y junto con personas que danzaban alrededor, y generalmente eran a los incas, a las personas de la élite incaica. Panteísmo cosmogónico religioso. En esta característica se le confería un valor sagrado a cada uno de los seres o elementos de la naturaleza, montañas, plantas, animales, entre otros. Tenían un espíritu animalista, al igual que en el panteísmo cosmogónico. Se le daba a los animales un alma, se les dotaba de alma y eran venerados como dioses. Y por la última característica de muchas que hay, era que era clasista. Se dividía en dos: la cortesana u oficial y la popular. La cortesana era transmitida en el Yalchayhuasi, que era la casa del saber, donde se les enseñaba cantares épicos, composiciones sobre los dioses, entre otros, a los futuros incas, a la nobleza incaica. Y la popular, esta era más para la comunidad, era transmitida por el arábigo, como ya lo había mencionado, y generalmente expresaba el sentimiento de los pueblos. Bueno, ahora le doy paso a mi compañero. Listo, entonces, ahora lo que voy a hacer es resolver las preguntas que se han presentado en el Facebook, las trivias. Bueno, la primera es, la pregunta versa sobre los hombres que creaban e interpretaban la poesía popular en el incanato. Bueno, voy a ir de las respuestas más alejadas a la respuesta correcta. Los juglares definitivamente no lo son, puesto que son artistas ambulantes de la Edad Media, europeos, que a cambio de sus espectáculos recibían dinero y comida. Bueno, esto lo hacían en las plazas públicas. Por otro lado, los tucurucus era un cargo oficial en el incanato, en el cual esas personas observaban el cumplimiento de los mandatos imperiales y se lo comunicaban, por supuesto, al Inca. También otra alternativa es los chasquis, definitivamente no, tampoco, porque los chasquis eran, como ya deben saberlo muchos, personas mensajeros, carteros no, porque no llevaban cartas, sino llevaban mensajes a través de los quipus, los famosos quipus. Y bueno, la respuesta correcta son los arabicus, claro. Esta palabra, arabicus, significa creadores. Eran las personas que creaban la literatura oral, la poesía quechua, la oratura quechua, y lo hacían de forma popular, como está en el enunciado de la pregunta. Eran populares. Ya. La siguiente, por favor,
Fernando. Listo. Ahora, bueno, esta pregunta dice, eh, ¿cuáles de las siguientes alternativas no es una especie literaria quechua? Bueno, hay que decir que las especies literarias quechua se dividen en dos, digamos, dos grupos. Primero está el género literario, perdón, primero está el género épico y después está el género lírico. Dentro del épico está eh, dentro del épico están los mitos y las leyendas. Entonces, eh, ahí está dentro de las alternativas el mito. Bueno, y las demás alternativas son simplemente especies literarias europeas u occidentales, ¿no? La fábula, el cuento, la novela son especies occidentales que no tienen que ver con el mundo andino. Entonces, esta sería una especie literaria quechua. Esta es la respuesta. Pero está un poco. Nos hemos equivocado aquí en la redacción del planteamiento de la pregunta, pues la palabra no debería omitirse en la pregunta. Bueno, esa sería la respuesta entonces. Sería un mito, sería la respuesta mito dentro del género épico de la oratura quechua. La siguiente, por favor. Listo. La siguiente pregunta es, ¿cuál de las siguientes alternativas es una característica no es una característica de la literatura quechua? Bueno, como ya deben saberlo, la literatura tiene un gran, la oratura quechua tiene una gran carga cosmogónica, religiosa. De hecho, ellos creían que su mundo estaba dividido en tres: el Anampacha, el Caipacha y el Ucjupacha. La primera era el mundo de arriba, el Anampacha, donde habitaban los cuerpos celestes, el dios y el sol. O sea, el dios, el sol, la luna, los astros y también el dios Inti, ¿verdad? El segundo sería Caipacha, el mundo intermedio donde habitamos nosotros. Y por último el Ucjupacha, el mundo de abajo donde habitan los muertos, los que fallecieron, para la redundancia. Y ya, entonces esa no sería una alternativa. La alternativa correcta sería, bueno, ya sabemos que no existía autores dentro de esta literatura quechua, entonces la segunda tampoco no puede ser. La musicalidad y la danza siempre estaban presentes, o casi siempre. Y entonces, sin embargo, la cuarta alternativa, nacionalidad, alabanza y crítica a la nación, definitivamente no, sobre todo en la parte de crítica a la nación, puesto que la literatura quechua, o mejor dicho, en el incanato, se basaba en una sociedad autoritarista donde que tenía el poder absoluto era el Inca. Entonces, esta sería la alternativa correcta, puesto que no es una característica de la literatura quechua o oratura quechua. La siguiente pregunta es entonces, ¿cuál es el idioma original de esta obra trascendental quechua llamada Ollantay? Bueno, el primer escrito encontrado de esta obra está en quechua colonial. Hay que saber también que la cultura incaica no tuvo escritura, y recién se empezó, digamos, a crear una escritura cuando se desarrolló el quechua colonial. Y bueno, el manuscrito más antiguo está a cargo de Antonio Valdés, del siglo XVIII. Bueno, de esta obra la va a puntualizar de forma más detallada mi compañero de exposición, Jefferson Flores. Y bueno, la siguiente pregunta sería, ya la última pregunta que hemos publicado en el Facebook para ver digamos, el grado de conocimiento de nuestra audiencia, ha sido ¿cuál es el objetivo de los comentarios reales de los incas?
de 1608. Bueno, eh, evidentemente aquí la respuesta es describir la historia y costumbres y creencias del incanato. Y, y bueno, no voy a entrar a ahondar en este asunto, puesto que a continuación mi compañero Jefferson Flores Guevara nos va a hablar más de esto. Y bueno, le cedo la palabra para que nos hable de estas dos obras trascendentales, Ollantay y los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. Buenos días, tardes o noches, según la hora en la que estén viendo este video. En esta oportunidad hablaré sobre estas dos grandes obras que comparten en común esa tradición oral, característica de ellas. Bueno, para empezar hablaré sobre Ollantay. Ollantay este es un drama escrito originalmente en quechua colonial, de origen incaico, por el contexto en el que se da la obra, los personajes, cuyo autor, bueno, en un principio, el manuscrito más antiguo perteneció al sacerdote Antonio Valdés en el siglo XVIII. Pero, bueno, hasta que hubo un tiempo en el que se consideró que este era el autor de la obra Ollantay, pero con otros manuscritos daban otro tipo de fuente, la cual nos dieron a entender que hasta ahora esta obra es anónima. Respecto a la tradición oral, se acepta que fue una tradición oral hasta que en la época colonial fue adaptada a su escenificación, ya que con la llegada de los españoles y la tradición oral que viajó de persona en persona hasta la llegada a oídos de estos, ellos idearon una escenificación para el entretenimiento de las personas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, respecto a la obra, la estructura, esta está dividida en 3 actos. En el acto 1 se nos presenta a Ollantay, cómo él confiesa el amor que siente por Cusicoyor, hija del Inca Pachacútec. Pachacútec, al darse cuenta de el amor que estos dos sentían, decide desterrar a Ollantay y a mandar a encerrar a su hija. En el acto 2 se nos narra que Pachacútec manda a perseguir a Ollantay, pero este ya estaba escondido en otro pueblo, además de que se había vuelto gobernador. Y se nos da una introducción a un personaje nuevo, Imazumac, que es una niña que quiere saber quiénes son sus padres, y el por qué se escucha a una mujer llorando en el lugar en el cuarto donde se supone que estaría Cusicoyor. Bueno, en el acto 3 se nos revela que Imazuma, que es la hija de Cusicoyor y Ollantay. Ollantay, por medio de ciertos acontecimientos, es capturado y llevado ante el Inca, pero habían pasado ya varios años de este plan, que Pachacútec había fallecido y su hijo lo había sucedido, había ascendido a su trono para gobernar. Este era el nuevo Inca. Este nuevo Inca mandó a traer a Ollantay. Todas las personas, incluso Ollantay, creyeron que el fin de Ollantay sería el de ejecutarlo frente al Inca, pero se sorprenden al saber que es todo lo contrario. El Inca decide perdonar a Ollantay, incluso ascenderlo a un nuevo rango y entregarle como esposa a Cusicoyor. Además de que también se le revela que tiene una hija, y de estos 3 viven, aquí finaliza la obra y dándonos a entender que tienen una vida feliz y plena. Ahora, para continuar, les voy a hablar sobre los comentarios reales de los incas, que es siguiente. Principalmente escrito por el literato peruano Inca Garcilaso de la Vega y publicado en Lisboa en 1609. El contenido del libro o de la obra era historia, principalmente las costumbres y las tradiciones del antiguo Perú, centrándose en el periodo Inca.
Pero no solo eso, ya que también se nos cuenta o se nos narra la presencia o el proceso de conquista hasta el virreinato. La estructura de esta obra está compuesta de dos partes. La primera consta de 9 libros y la segunda de 8. En la primera se nos hace, se nos pone manifiesto las costumbres, el origen y modo de vivir de los incas. Y en el segundo libro se nos presenta el proceso de conquista o guerras y las guerras civiles que se daban entre los conquistadores hasta el virreinato. Y bueno, aquí concluiría esta exposición. Quiero agradecer su atención y los invitamos a pasarse por nuestra página de Facebook, El Mundo en Letras. Subimos contenido relacionado con la literatura y la lingüística y bueno, sin nada más que decir, eso es todo, hasta la próxima.